Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, apologista católico Elmer Arana, desde Boston, en el estado de Massachusetts. Hoy vamos a tener un pequeño compartir bíblico. Vamos a hablar acerca del sacramento de la confirmación. ¿Qué significa y por qué hacemos este sacramento? Bueno, la confirmación, como todos sabemos, es uno de los sacramentos de la Iglesia católica. Cuando nosotros estamos preparados para recibir este sacramento, ¿cuál es el significado del sacramento de la confirmación y qué efectos tiene en el alma cristiana? Bueno, de esto vamos a hablar ahora. Pues voy a ser breve en este video, que es más que todo enseñanza y pues evangelización. Así que compartan este video para llegar a más hermanos y así pues poder aprender todos un poquito más de la doctrina de la iglesia. Qué tan importante es este sacramento en la vida del cristiano. La confirmación une más íntimamente a la iglesia y enriquece una fortaleza especial del Espíritu Santo, y con ello quienes la reciben quedan obligados a difundir la fe a través de la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. Esto dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1285. Eso es lo que yo les acabo de leer ahorita. Así que este numeral del Catecismo de la Iglesia nos dice que en la confirmación nosotros quedamos pues obligados a difundir y defender la fe, ¿ok? Para muchos que dicen, ¿y ese por qué se nombra apologista? ¿Y quién lo nombró? Entonces aquí el numeral 1285 les da una respuesta. También el numeral 1303, que lo vamos a leer de una vez, que es lo que nos dice el numeral 1303 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el numeral 1303 nos dice lo siguiente, déjenme ver. Bueno, el numeral 1303 dice: por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Nos introduce más profundamente en la filiación divina, que nos hace decir Abba, Padre. Y pues nos refiere a Romanos capítulo 8, versículo 15. Nos une más firmemente a Cristo. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Hace más perfectos nuestros vínculos con la Iglesia. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentirnos jamás vergüenza de la cruz. Entonces, bueno, aquí tanto el numeral 1303 como el numeral 1285 nos está diciendo que en la confirmación nosotros pues quedamos obligados a difundir y defender la fe de la iglesia a través de la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. ¿Ok? Así nos dice el numeral 1285 y también el numeral 1303. Pero, ¿por qué recibimos la confirmación? El sacramento de la confirmación católica, junto con el sacramento del bautismo y el sacramento eucarístico, o sea, aquí estamos hablando de tres sacramentos, forman el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana. Estos son sacramentos cristianos cuya recepción es necesaria para la plenitud de la gracia que recibimos en el bautismo, y están destinados a todos los cristianos, no solo a algunos escogidos, o sea, es para todos. Se confiere cuando el candidato ha llegado al uso de razón. No existe una edad obligatoria, pero debe tener en cuenta su carácter de iniciación. Para recibir la confirmación se requiere la previa instrucción, una verdadera intención y el estado de gracia. Esto es muy, muy importante. El término confirmación indica que este sacramento ratifica la gracia bautismal, nos une más firmemente a Cristo, afianza nuestra relación con la iglesia y nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para defender la fe y confesar el nombre de Cristo. Por esto es muy, muy importante. La fuerza del Espíritu Santo, la confirmación como el bautismo imprime el alma del cristiano un signo espiritual o carácter indeleble. ¿Qué quiere decir esto? Que el bautismo es imborrable, por eso es de que el bautismo es uno solo.
porque así lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:5. Un solo Señor, una fe, una sola fe y un solo bautismo. Entonces no hay dos bautismos, no hay tres bautismos, no hay rebautismos. Hay uno solo porque en él quedamos marcados por el Espíritu Santo. Entonces dice que nos concede en el bautismo, pues imprime en el alma del cristiano un signo espiritual o carácter indeleble. O sea, pues es algo que no se borra. Si usted se bautizó católico, pero usted se vuelve pentecostal, si usted se hace mormón, si usted se hace testigo de Jehová, a la secta que usted se vaya a bautizar, ese bautismo ya no vale porque el bautismo es uno solo y es imborrable. O sea, por eso es indeleble. Por eso este sacramento solo se puede recibir una sola vez en la vida. El Catecismo de la Iglesia en el numeral 1302 al 1305, ya les leí el 1303, dice: como todo sacramento, la confirmación es obra de Dios, que se preocupa de que nuestra vida sea plasmada a imagen de su Hijo, de hacernos capaces de amar como Él, infundiéndonos el Espíritu Santo. Nosotros en el sacramento de la confirmación recibimos nuevamente el Espíritu Santo en una nueva efusión. Recuerde que ya en el bautismo ya recibimos el Espíritu Santo. Cuando usted es bautizado, usted recibe el Espíritu Santo, pero en la confirmación volvemos a recibir el Espíritu Santo en una nueva efusión. Este Espíritu actúa con su fuerza en nosotros, en toda persona, durante toda la vida. Cuando lo acogemos en nuestro corazón, Cristo mismo se hace presente y toma pues esa forma en nuestra vida. Nosotros debemos ser testigos de Cristo. Por eso de que es importante el sacramento de la confirmación. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos del sacramento de la confirmación en el cristiano. El efecto del sacramento de la confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo. Por eso les digo que volvemos a recibir el Espíritu Santo, pero en una nueva efusión, diferente a la del bautismo, pero recibimos nuevamente el Espíritu Santo. Como fue concebida en otro tiempo a los apóstoles, todos vamos a recordar Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Por ejemplo, el Papa Francisco nos ha dicho y nos sigue diciendo que el Espíritu Santo es quien nos mueve a salir, pues, por ejemplo, de nuestro egoísmo y pues a ser prácticamente un ejemplo espiritual para muchos y ser un don pues especial ahí sí que para los demás, para el prójimo. Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Esto ya lo vimos. Bueno, pero vamos a ver, nos introduce pues más profundamente en la filiación divina. Concede una fuerza especial del Espíritu Santo en nuestras vidas para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, y para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza en la cruz. Bueno, esto es lo que nos dice ya también el numeral 1303 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es el que le estoy pues leyendo. Y ya le leí pues también el numeral 1285 que nos dice lo mismo. Dice el artículo 2, el sacramento de la confirmación. Dice el numeral 1285, con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituyen el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso pues explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesario para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, se comprometen mucho más. O sea, ¿con quién nos comprometemos? Con la Iglesia y con Cristo, como auténticos testigos de Cristo. Esto nos dice el numeral 1285. Y dice, entonces, auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y con sus obras. O sea, pues damos testimonio de Cristo y ya con esto pues defendemos realmente lo que es la doctrina de la Iglesia y damos pues testimonios del amor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces nos termina diciendo el numeral también que dice, somos testigos de Cristo
para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz, ¿verdad? Entonces, aumenta también en nosotros. Estos son efectos de lo que es, pues, el sacramento de la confirmación. O sea, pues, que nos le confiere al cristiano un crecimiento y una, profundidad, dijéramos, a la gracia del bautismo o a la gracia bautismal. Y nos une firmemente a Cristo porque nos concede la fuerza especial de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Todos hemos visto que hay 7 dones del Espíritu Santo y que pues nos vinculan más a estos dones para vivir una vida espiritual con Cristo. Bueno, nos hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. ¿Por qué? Porque nos comprometemos con ella. Y aquí también el numeral 1285, como dije al principio, nos está diciendo que podemos y estamos obligados a defender la fe de la iglesia. Entonces, este sacramento nos une con mayor fuerza a los miembros del cuerpo de Cristo, a los miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Sabemos que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, el apóstol San Pablo. También nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, que Cristo es pues como el esposo de la iglesia es la esposa de Cristo. Y también Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Bueno, pensando en la iglesia como prácticamente un organismo vivo, ¿verdad? Este conjunto de afiliados congregados, esta comunidad que se une por el bautismo, óigase bien, por el bautismo, por eso los bautizados en la iglesia formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque somos bautizados en un mismo espíritu, como dice San Pablo en la 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Bueno, entonces nosotros somos entonces un organismo vivo, en la analogía de la iglesia, compuesto pues de personas que caminan formando una comunidad junto al obispo, que también es el jerarca de la iglesia, la jerarquía de la iglesia, y que está, pues como sabemos, los padres apostólicos como San Ignacio de Antioquía ya nos decían que no nos separemos del obispo, sino que mantengamos la unidad con el obispo y que nada se haga fuera del obispo. También Jesucristo lo dice en Lucas capítulo 10, versículo 16, quienes a ustedes escucha, a mí me escucha, y quienes a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza a quien me envió. Así que todos formamos una comunidad caminando junto con el obispo, que es el ministro originario de la confirmación y quien nos vincula con la iglesia. Bueno, esto es lo importante de estar en comunión con la iglesia, obedecer también a los obispos, que son pues jerarquía de la iglesia y que están puestos en la iglesia por el propio Espíritu Santo. Así nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 28. Entonces dice que a los obispos los puso el Espíritu Santo para pastorear. Óigase bien, que son los legítimos pastores de la iglesia consagrados para pastorear la iglesia que el mismo Dios compró con la sangre de su propio Hijo. ¿Cuánto no pagó? Pues la sangre de Cristo en la cruz, ¿verdad? Y con esa sangre de su Hijo, Dios Padre compró su iglesia. Con la sangre de Cristo pagó su iglesia. Así que los pastores de la iglesia, los verdaderos pastores de la iglesia, son los obispos, según Hechos 20, 28. Ellos son los legítimos pastores y que tienen la autoridad a través de la sucesión apostólica dada por nuestro Señor Jesucristo. Así que el sacramento de la confirmación se recibe pues una sola vez, pero su fuerza espiritual se mantiene en el tiempo y pues anima a crecer espiritualmente con los demás miembros de la comunidad, o sea, pues con los demás miembros de la iglesia. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos unidos como iglesia, los que hemos sido bautizados en un mismo espíritu, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Ahora vamos a ver quién puede recibir el sacramento de la confirmación. Esto es importante que nosotros lo sepamos. La confirmación se recibe una sola vez, pero su fuerza espiritual entonces se mantiene en el tiempo y anima a crecer espiritualmente junto con
la comunidad, o sea, pues con los bautizados, los miembros de la iglesia, los laicos, todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación. O sea, los bautizados en la iglesia. Por eso es importante el bautismo y por eso el bautismo es la puerta para entrar a la iglesia. Así como la circuncisión en el Antiguo Testamento era necesaria para pertenecer al antiguo pueblo de Dios, ahora la iglesia a través del bautismo nos incorpora pues a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así que hoy en la nueva alianza, a través del bautismo es el medio por el que ingresamos a la iglesia. Y ojo, que realmente la salvación es un proceso y empieza ¿dónde? Con el bautismo y termina el día de nuestra muerte cuando estemos junto a nuestro Señor Jesucristo o cara a cara con nuestro Señor Jesucristo para pues comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Como dice el apóstol San Pablo. Así que todos los bautizados en la iglesia pueden y deben recibir el sacramento de la confirmación. Los sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristía forman una unidad, o sea, están unidas estos tres sacramentos, pero ojo, que el sacramento culmen es el sacramento de nuestra fe, es la Eucaristía. Entonces, estos tres forman una unidad. Por ello, los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en un tiempo, digamos, oportuno, porque sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido, eficaz, pero la iniciación cristiana queda, podríamos decir, como a medias, o sea, queda incompleta. Entonces, es importante que pues cumplamos con estos tres sacramentos para que completemos lo que es la iniciación cristiana. Esto es muy, muy importante que nosotros lo sepamos. En otras culturas, por ejemplo, este sacramento es administrado inmediatamente después del bautismo y es seguido de la participación en la Eucaristía, tradición que pone de relieve la unidad de los tres sacramentos de la iniciación cristiana, o sea, van de la mano, van unidos. En la iglesia latina, por ejemplo, se administra este sacramento cuando se ha alcanzado la edad del uso de razón. Entonces a veces dicen, que tenga 15 años, 17 años para que ya sepa que pues va a continuar su fe y que va creciendo espiritualmente en la fe porque fue bautizado de niño, ha recibido la enseñanza de la doctrina, el catecismo de la iglesia y pues ha sido guiado por sus padres, pero ya al entrar en razón, una edad de 17 años, 16, 17 años, no estoy diciendo que esa sea la fecha exacta, pues ya tiene el uso de razón. Sin embargo, ojo con esto, sin embargo, en peligro de muerte, se debe confirmar a los niños, incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón. Esto es importante, igual es el bautismo. Y ojo, en el bautismo, cualquier laico puede bautizar a alguien que esté en riesgo de morir, porque el bautismo también es para la salvación. Bueno, existe una preparación al sacramento que ayuda a sentirse parte de la iglesia de Jesucristo. Recordemos que la iglesia católica es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Así que cada parroquia tiene la responsabilidad de la preparación de los confirmados. Hay catequistas, bueno, yo soy catequista y he servido pues para dar catecismo a niños que hemos preparado para la primera comunión. Así que en muchas parroquias hay catequistas que ayudan a lo que es pues este sacramento. Bueno, vamos a terminar un poquito aquí porque era un poquito breve. Y bueno, para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Esto es muy importante. Entonces, conviene recurrir a confesarse y realizar un buen examen de conciencia antes del sacramento para que de esta forma puedan ser purificados en atención al don del Espíritu Santo. Hay que prepararse pues con una oración al Espíritu Santo y bueno, es importante confesarse. La confesión, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación es muy importante para recibir este sacramento. Así, bueno, mis hermanos, esto fue algo ya pues a grandes rasgos que estamos viendo lo que es pues
este sacramento que es importante en la iglesia, que es pues como el día de Pentecostés, como cuando los apóstoles recibieron esa fuerza y empezaron la predicación, ¿verdad? Así que, bueno, volviendo al tema del examen de conciencia antes de este sacramento, para esta forma puede ser purificado de atención al don del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es que se va a recibir. Bueno, ya dije que hay que prepararse con una oración al Espíritu Santo más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad su fuerza y su gracia. O sea, pues la fuerza del Espíritu Santo es un poder que recibimos, una fuerza. Para la confirmación como para el bautismo es conveniente también que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Esto es muy importante porque pues tenemos un guía aparte del padre, pues el padrino puede ser un guía que nos alumbre en nuestro camino, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que saberlo y pues el Pentecostés personal nuestro es la confirmación. O sea, el Pentecostés de cada persona es la confirmación. Así, mis hermanos, que este ha sido una pequeña catequesis. Espero que sirva para crecer espiritualmente y que nos ayude a discernir o a entender de mejor forma qué significa este importante sacramento en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Los invito para que mañana, domingo, asistan a misa. Domingo 14 de noviembre vamos a ver la primera lectura donde el profeta Daniel está pues ya dando una profecía acerca de lo que es la resurrección, resurrección o del juicio final, la parucía, cuando muchos pues van a resucitar para salvación eterna, para vivir la plenitud con Cristo, o los que ya están viviendo una plenitud con Cristo, como los santos, pues igualmente van a resucitar en el día del juicio universal, y igualmente otros para recibir la condenación eterna. Se nos está hablando ya del profeta Daniel, la primera lectura. Luego en el Evangelio Jesucristo también nos va a hablar que estar preparados, ante todo nos da la advertencia de estar despiertos, de estar atentos y de estar preparados. Pues qué mejor que estar preparados con nuestros sacramentos, que son sacramentos de salvación, son medios de salvación que Cristo le dejó a la iglesia. Así que Jesucristo nos va a hablar en el Evangelio de mañana en la parucía, el juicio final, pero nos dice que nadie sabe, ni aun los ángeles, sino únicamente el Padre es el que sabe cuándo será el día que Jesucristo va a venir para el juicio final. Esto nos está hablando, nadie sabe el día ni la hora, sino que únicamente el Padre, pero Jesucristo nos advierte de estar preparados espiritualmente, porque pues o Cristo viene o nosotros nos vamos, no sabemos, pero igual tenemos que estar preparados para estar con nuestro Señor Jesucristo. Así esta mañana la Eucaristía, porque está muy, muy preciosa la lectura, la liturgia, la iglesia, y nos encamina ya a las lecturas apocalípticas, que estamos ya para el final de lo que es el año litúrgico. Entonces, las lecturas son de tinte apocalíptico, y por eso nos está hablando pues ya del final de los tiempos, cuando Cristo pues pueda venir para juzgar a vivos y muertos. Pero como dice Jesucristo, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles. Pero Jesucristo nos dice que estemos despiertos, que estemos preparados, porque el día y la hora pues nadie la sabe. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Tengan todos una feliz noche y no olviden mañana, domingo, el día del Señor, pues asistir a la Eucaristía que Jesucristo nos espera en el santo sacramento del altar. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.